¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Elías. Voy a hacer la introducción acerca del tema, de lo que vamos a hablar, de la empresa. Somos el grupo número uno. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Abraham Elías Flores Pérez, Jim Max Bastidas, Osvaldo Fernando Vega, Fernanda Michelle Aguirre y por último Kenny Benítez. Somos para el level C2 y vamos a hablar acerca de una empresa financiera, que se trata del Banco Manavi Amarillo. Obviamente no voy a decir el nombre real, pero se aproxima mucho por ahí. Es una empresa financiera, un banco, por decirlo así. Eh, lo primero que nosotros tenemos que hacer es evaluar los riesgos. Los riesgos los vamos a hablar una persona cada uno. El que voy a hablar yo es acerca de la fuga de datos de clientes. Ok. Eh, Primero, para evaluar este riesgo, es un riesgo potencial el que se encontraba en esa empresa. ¿Qué es la fuga de datos de clientes? Bueno, esta es cuando los datos que una empresa recibe pueden ser comprometidos por diversas maneras, o sea, ya sea porque o la base de datos no está guardándose bien, o hay un medio de terceros, etcétera. ¿Cuál es el problema que hubo aquí en esta empresa financiera? Que los datos se recibían, a pesar de que ya tenían una empresa online para poderlo realizar, o sea, una empresa online, un servicio online, una banca online y servicios que permitían que el usuario pudiese hacer esas actividades desde la plataforma, también se hacían todavía mediante actividades manuales como son el call center, como son directamente ir al banco y, si no estoy mal, esas dos. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque en ese proceso que es manual y no automatizado como está mediante una aplicación, o mejor dicho, mediante la banca, esta información es altamente sensible, que pasa por terceros y compromete la propietariedad de los datos. Además, que cuando se guardaba en la base de datos, también producía errores. No todas las veces. Por eso para mí la probabilidad, a pesar de que es baja, porque como digo, se hacía mediante call centers, mediante actividades manuales, se hacía con gente capacitada, por eso la probabilidad es baja. De dos, no imposible, porque sí había casos, no imposible, y es importante decir eso, pero el impacto de esta data errónea cuando sucedía, que era pocas veces, muy pocas veces, afectaba bastante en las áreas de sistemas, porque se trabajaba bajo patrones, se trabajaba bajo esquemas, se trabajaba bajo bastantes cosas que sí o sí deben ser estrictamente de un tamaño, porque si no de error. Aunque no parezca, el tamaño de un string de un nombre o el tamaño de algo o el hecho de que ocupa en la base de datos afecta los programas que están dentro de la base de datos porque los bancos por general trabajan con tecnologías antiguas y no tenían las funcionalidades que tenemos ahorita en los lenguajes de programación para que esto sea más fácil controlar los errores, sino que ahí se controlaban mediante literal los formateos de cadena. Entonces, al hacerlo de manera manual comprometía mucho todos estos sistemas, la verdad que sí se tenían algunas restricciones, pero podían pasar. Si yo estuve ahí un tiempo y vi algunos, entonces la probabilidad era baja, pero como digo, el impacto era alto. No solamente eso, también que otras personas puedan divulgar esta información, que otras personas puedan tener acceso a eso. Entonces, para mí el impacto es altísimo, o sea, literalmente alto. Probabilidad bajo, impacto alto. ¿Qué nivel de riesgo que nos da? Un nivel de riesgo de nivel de 8. 8 está en la clasificación de medio. Medio. Así que medio es no tan malo, pero es preocupante, la verdad. Para una entidad financiera es preocupante. Ok, ¿cómo entonces podemos mitigar la fuga de datos de clientes? Bueno, nos redirigimos a la mitigación de riesgo en el documento. Por si acaso lo tenemos un documento de Google porque todas las personas tenemos que participar. Mira, aquí está Jim participando. Y ahí, ok, la mitigación, luego de hablar de qué es la mitigación y hablar de cada uno, la verdad que me dirigí directamente a la tabla de mitigación de riesgo una vez ya planteado. ¿Cuál es para nosotros como grupo? ¿Cuál sería la mejor estrategia de tratamiento para este riesgo? Actualizar las operaciones del sistema. Simplemente actualizar los sistemas de operaciones. A pesar de que el call center existe y que también existen las maneras manuales para que una persona se acerque a la propia entidad financiera, todos estos procesos deberían hacerse mediante una aplicación creada, no mediante eh, sistemas
tan antiguas. Iba a ser rudimentarios, pero bueno, creo que la palabra es antiguo, porque quiero recalcar esto. Una entidad financiera trabaja bajo tecnología de 1950 o cercana a esa. No voy a decir el año, por motivos legales. Pero sí estaba muy cercana a esa. Entonces trabajo mediante tecnologías que tristemente se deben colocar, que se deben poner de una manera, cierta manera que está muy fácil que se pueda malintegrar esto, por decirlo así, que no se coloque de manera correcta. Entonces, primeramente actualizar los sistemas de la operación del sistema, que es muy complicado, no lo niego. Ahorita que lo pienso, pensándolo bien, voy a quitar estos 3 meses y le voy a poner 16 meses porque cuando yo puse el tiempo de 3 meses solo me imaginaba para una parte de que mandase a la aplicación, pero la verdad que lo mejor sería actualizar todo el sistema, que es muy difícil, bastante difícil, la verdad. Por eso en la base de datos el riesgo es de altamente también 16 meses, la verdad, porque una base de datos de un banco es extremadamente grande. Entonces el aplicativo, ahorita que me puse a recordar, es, sí es bastante tiempo. Entonces, actualizar el sistema, la verdad. Actualizarlo con aplicaciones modernas, existen ya bastantes lenguajes. Entiendo que el, ban- el banco estuviese desde cierto año trabajando y que se le ha ido complicando a través de los años esa actualización y que está ahorita lastimosamente cargando el peso de todos los años que no lo ha hecho, pero igualmente sigue siendo un riesgo que se debe controlar, entonces hay que mencionarlo. Seguridad avanzada de este sistema, reformar el control de acceso también para que no cualquier persona pueda ingresar datos, que la capacitación es muy importante. Una vez que está este sistema, hay que capacitarlos para que puedan utilizarlo. Y que también los blindajes estén dispositivos de información, o sea que no solamente sea para computadoras, sino también para celulares, porque es una aplicación al final del día. Obviamente que por las personas correctas que lo utilicen. Los recursos, obviamente va a ser un sistema de endpoint protection de APIs para que se comunique directamente con el sistema, Azure de Active Directory. Todos sabemos los beneficiosos que son los directories que permiten tener ¿cómo le voy a decir así el cuadrito de un servidor, vamos a decirlo? Pero es más como una ubicación física, pero que ya no es física, sino que es mediante la nube. PushMe y Mobile Iron, que es para la aplicación móvil. En resumen, fuga de datos de clientes, riesgo, que todavía se hace de manera manual, que todavía depende de que hay personas que lo utilizan de manera de call center, que es totalmente correcto, pero que se haga directamente desde una aplicación tan rudimentaria, tan antigua, afecta la integridad de los datos, que tiene un alto impacto en las personas. Entonces, lo más adecuado sería actualizar ya este sistema, que ya tiene como 50 más 14, 64 años, que no hace nada. Ojito con esos años, ya mismo se cumplen 70, y que es bueno actualizar eso. Eso sería para mí el primer riesgo, la verdad, y el más fundamental, porque es el más importante, clarísimo, la verdad, el aplicativo donde funciona todo el banco. Y eso sería mi intervención. Muchas gracias. Dejo a mi siguiente compañero para que continúe. Muy buenas, ingeniero. Me presento, soy Osvaldo Fernando Begoyola. A continuación, realizaré lo que viene siendo la parte de mi presentación de lo que es la tarea. Pasaré a compartir pantalla. Pantalla completa, por favor. Bucle, ok, listo, vamos acá. En este caso, el punto que voy a tratar yo va a ser acerca de lo que viene siendo los ataques de cibernéticos, lo que viene siendo el phishing, el ransomware y el DDoS. En este caso, voy a hacer una pequeña explicación de lo que son estos. Los ataques cibernéticos son actualmente una amenaza constante, hay que reconocerlo, que para los bancos pueden adoptar lo que viene siendo la forma de phishing, que en este caso es enviar un mensaje con el fin de nosotros poder recolectar información. En este caso están más direccionados a lo que vienen siendo las credenciales de los clientes o de los empleados. También tenemos lo que viene siendo la parte del ransomware, que en este caso también puede ser a través de un correo. Al momento de nosotros hacer un correo, se nos puede literalmente bloquear la pantalla, ponernos en rojo y darnos un temporizador en el cual nos va a decir que tu equipo fue capturado, tenemos acceso a lo que viene siendo la base de datos, tienes entre 1 o 2 días para que nos deposites cierta cantidad de dinero en una cuenta, que usualmente son cuentas de Bitcoin,
y lo que hacen es secuestrar la máquina, como ya tienen acceso, porque es una máquina de un usuario, de un trabajador, tienen acceso a lo que vienen siendo todos, perdón, y lo que pasa es que piden una cierta cantidad y en caso de que, y hay riesgo, ¿no? Porque puede haber el riesgo de, uno, pagar a lo que viene siendo a los intrusos y que lo que viene siendo lo que es el deleteo de la base de datos o de cualquier situación en la que se almacena este tipo de datos se elimine de alguna manera o lo que viene siendo no hacer nada y que de igual manera se elimine. Este es uno de los problemas lo que viene siendo los ransomware. Y también tenemos lo que viene siendo los ataques de dedos, que en este caso es, por ejemplo, puede ser también un malware que la computadora es un equipo zombie y envíe diferentes situaciones o diferentes interacciones con un servidor, haciendo que este vaya lento y de esta forma puede hacer lo que viene siendo la denegación de servicios a usuarios reales, diferenciando lo que viene siendo usuarios que estén como zombies. Ataque de dedos no es más que una denegación de servicios por el excesivo uso de, como he dicho, ¿no? De un equipo infectado con un malware, que es un equipo zombie que envía interacciones con un servidor. Usualmente estos son manejados así de cierta manera, ¿no? Ahora si vamos a lo que viene siendo parte de la matriz de riesgo, en este caso tenemos los ataques cibernéticos de phishing, ransomware y dedos. En este caso tenemos una probabilidad baja si continuamos con ciertas pautas y tenemos un impacto alto dentro de esto, dándonos una calificación del nivel de riesgo de 8, que es un nivel moderado, no es un nivel bueno, es un nivel moderado, un nivel medio, que puede llegar a afectar lo que viene siendo los servicios críticos dentro de lo que viene siendo el banco. Pero vamos a ver lo que viene siendo la parte de la mitigación. En este caso, tenemos lo que viene siendo un pequeño alcance que dice que este riesgo acarrea graves consecuencias financieras y operativas para la institución, como lo que viene siendo los daños directivos por ransomware y ese tipo de cosas, ¿no? Usualmente estos tipos de ataques lo que buscan es robar información, perjudicar a dichas empresas, haciéndolo lo que viene siendo parte de poder capturar un equipo. También pueden lo que viene siendo hacer el ataque de dos, que va a no facilitar lo que viene siendo el servicio a los clientes de un banco, en este caso, como en este caso, es un banco. Si le puede estar negando los servicios a los clientes que de verdad lo están necesitando. Como decía, además la interrupción de servicios y pérdida de datos sensibles, que es muy importante, agravan lo que viene siendo el impacto y las consecuencias legales que pueden iniciar lo que vienen siendo sanciones y litigios, que puede darse debido a lo que vienen siendo las vulnerabilidades en el software. Ahora sí, vamos a ver lo que vienen siendo las formas de mitigar estos casos. Tenemos lo que viene siendo el aumento de la seguridad. En este caso son los sistemas de software, aplicaciones que deben estar actualizadas constantemente, con la integración de los parches actualizados que se van implementando lo que viene siendo cada software de seguridad. Por ejemplo, digamos que tenemos un software de seguridad que ayude a estar en la detección de tales cosas. Y como sabemos que la tecnología está en constante avance, puede haber que haya un virus que no esté de momento en una base de datos, utilizar una base de datos lo que viene siendo un software y ponemos que en un mes se activa un parche para poder agregarlo y saber cómo contrarrestar este tipo de virus. Eso es lo que dicen los parches. Los parches son mejoras continuas, para en este caso puede ser seguridad, o en otro caso puede ser también lo que viene siendo el rendimiento del software. No solo se basa en seguridad, se basa en bastantes aspectos, eso hay que reconocerlo. También tenemos lo que viene siendo el simulacro en phishing, que en este caso realizar lo que viene siendo la parte de simulacro, puede ser también como viene siendo la parte de un curso en Google. Google activa también un curso para saberlo cuando es phishing, y puedo decir que eso también puede contar con un pequeño simulacro, ya que el curso lo que hacía era, nosotros tenemos que hacer revisiones de lo que viene siendo el encabezado del correo, y si vemos algo raro tenemos que decir, ¿sabes qué? Esto es phishing. Por ejemplo, yo me recuerdo un ejercicio que decía servicio portal con doble S, cuando no es así. Claro que tiene el prefijo HTTPS, pero si al momento nosotros copiamos ese link y lo pegamos, que viene siendo como un virus total, que es una página que nos ayuda para saber si un link es malicioso o no, podemos ver que en ese caso el servidor estaba caído. No funcionaba, pero ahí decía que era usualmente utilizado para el phishing.
También se lo que viene siendo la formación continua, que en este caso es brindar capacitación regular, lo que viene siendo las necesidades genéticas a los empleados y tener una respuesta a incidentes y preparación. En este caso es se construye se mantiene un plan de respuestas a incidentes que explique cómo responder a los ataques cibernéticos. Por último, más lo que viene siendo la tarea de investigación de riesgos ya investigados, en este caso también lo que viene siendo actualizar las medidas de seguridad, una parte muy importante, por ejemplo, puede ser las políticas de seguridad y también los procedimientos que hacer en caso de X o Y situación, que cada empresa, si no me equivoco, cuenta con uno de estos. Tenemos lo que viene siendo, tenemos los puntos tratados con anterioridad y vamos a ver lo que viene siendo un poco de los cursos, de los recursos, que en este caso Fortinet Security Fabric es un software de ciberseguridad o de seguridad el cual está basado en red. Tenemos el Profit Security Training, que en este caso es capacitaciones de alta gama para lo que viene siendo ciberseguridad, específicamente ciberseguridad, si no me recuerdo. Tenemos los cursos para empresas, que en este caso también son cursos de alta gama, como el anterior punto, que estos usualmente están dirigidos por los empleados. Y tenemos lo que viene siendo el IBM Resilient Incident Response Platform, que en este caso es lo que viene siendo, es una organización que se encarga de brindar soporte y apoyo en el momento de que ocurra un incidente en una empresa. O sea, esta es la encargada de lo que viene siendo el último punto, que es la respuesta a incidentes y recuperación. Esta empresa te va a decir, por ejemplo, tú lo vas a buscar y si tuvo un problema, quiero que me ayudes con tal punto, y esta se la encarga de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que viene siendo a ver tu de seguridad y a ver cómo recuperamos esto. Esto es lo que viene siendo el IBM. Entonces, se encarga la parte de lo que es incidentes y recuperación. Y el ingeniero, listo con esto, es lo que se está diciendo de investigación. Estos son temas ya vistos con anterioridad, viene siendo en otras materias, respecto a lo que viene siendo la parte de dedos, la parte de lo que es la parte de lo que es phishing y la parte que es ransomware. Por ser también lo que dice un poco de malware, que es un sitio, como un virus tener en cuenta, porque lo que hace es recolectar toda la información sin tú darte cuenta. Recomendaciones también utilizar un antivirus bueno y nada más, la atención prestada y les deseo un muy buen día. Muchas gracias. Mi nombre es Fernanda Michelle Aguirre Alberca y hoy les voy a hablar estamos hablando acerca del análisis. Estamos hablando acerca del análisis de riesgos de una empresa, en este caso una entidad financiera, que en este caso sería el Banco Manabí Amarillo. Bueno, lo que hacemos en primer lugar es el análisis de riesgos. Encontramos 6 riesgos que pueden suceder, por lo tanto les voy a hablar sobre el riesgo número 4, que se trata sobre la pérdida de datos por fallo en la base de datos. La pérdida de datos en esta entidad puede ser el resultado de varios factores que se dé esta pérdida. Pero en este caso, al guardar toda la información en sistemas antiguos, que ni eran bases de datos, sino más bien archivos, hace que la integridad de los datos esté comprometida. Entonces, esa es la razón esencial por la que ocurre esto. Pero vamos a mitigar el riesgo. Primero les voy a hablar acerca de la mitigación, que es, se refiere a la creación de técnicas y estrategias para reducir los niveles de riesgos y reducirles a niveles tolerables. Bueno, en este caso es la pérdida de falla de datos, la pérdida de datos por fallas en la base de datos, tomando en cuenta que este riesgo trata sobre una posible pérdida de datos críticos debido a fallos en la infraestructura, lo que puede impactar seriamente la operación del banco. Las causas pueden ser varias: fallos del hardware, computación de errores humanos o ataques malintencionados. Bueno, puede llevar a consecuencias inclusive de que la interrupción del servicio bancario. Entonces, tenemos como mitigación alternativas para que nosotros podamos, estrategias para que nosotros podamos reducir estos riesgos, que son las backups periódicas, la replicación de base de datos, la monitorización continua y planes de recuperación ante desastres. Bueno, vamos a explicar todo esto. Hemos colocado en este cuadrito, que es la tabla de mitigación de los riesgos, ya está mitigado.
Entonces, nos dirigimos al nuestro. ¿El riesgo cuál es? La pérdida de datos por fallas en la base de datos. Entonces, tenemos como estrategia de tratamiento migrar la información de base de datos más eficaces. ¿Qué esto quiere decir? Que implica trasladar los datos a sistemas más modernos y confiables, lo que puede mejorar la seguridad y la eficiencia del manejo de datos. Como acciones de mitigación tenemos las backups a base de datos modernos. Esto quiere decir que es realizar copias de seguridad frecuentes en base de datos que ofrezcan características avanzadas de recuperación, asegurando que los datos puedan restaurarse fácilmente. Por otro lado, tenemos la replicación de base de datos. Esto consiste en crear copias en tiempo real de la base de datos en diferentes ubicaciones, lo que permite el acceso de datos incluso si una base de datos falla. Monitorización continua. Podemos implementar herramientas que supervisen la salud de la base de datos en tiempo real, detectando y alertando sobre los problemas potenciales antes de que se conviertan en fallos. Esto lo hablaremos más adelante, qué aplicación podríamos utilizar para que podamos evitar. Planes de recuperación ante desastres. Bueno, esto es muy importante. Establecer procedimientos claros para restaurar datos y operaciones después de un fallo grave, para garantizar la recuperación de datos rápida. Bueno, por otro lado tenemos lo que viene siendo los recursos. ¿Qué recursos vamos a utilizar para poder implementar todas estas mitigaciones? Entonces vamos a utilizar el Storage Area Network. ¿Qué es esto? Es la solución que proporciona un acceso rápido y confiable al almacenamiento centralizado, mejorando la disponibilidad de datos. También como recurso tenemos Amazon S3, que es el servicio de almacenamiento en la nube, que permite guardar y recuperar copias de seguridad de manera segura y escalable. El PGPool, herramienta de PostgreSQL, que gestiona conexiones y permite replicación, mejorando el rendimiento y la disponibilidad. Y Oracle RMIM, herramienta de backup y recuperación específica de base de datos Oracle, diseñado para garantizar la integridad y disponibilidad de datos. Server Backup, soluciones que protegen los datos a nivel de servidor, asegurando que toda la información importante esté respaldada. Sabis es la plataforma de monitorización que ayuda a vigilar el estado de servidores y base de datos, alertando los problemas. Y la aplicación que les comentaba que podríamos utilizar es Certo para recuperación ante desastres, que permite la replicación de datos en tiempo real, minimizando el tiempo de inactividad. Bueno, por otro lado, también tenemos el tiempo en el que se va a realizar. Lo hemos dispuesto que todas estas estrategias los implementaremos en 16 meses. Bueno, ahora nos vamos a pasar a la tabla de matriz de riesgo. Bueno, en este caso nos sale la probabilidad. La probabilidad de que pase esto, la probabilidad de que esto ocurra es bajo. Le damos una puntuación de 2. El impacto que puede generar esto. Si ocurre una falla de datos, esto puede hacer un impacto grave, porque causaría que los clientes de ese banco ya no confíen, la confianza, pérdidas financieras, un sinnúmero de consecuencias que conlleva. Entonces, la puntuación que se le da a esto es alta, entonces es de número 4. Entonces, nos vamos al nivel de riesgo, multiplicamos la probabilidad por el impacto y nos da una puntuación de 12. Entonces, ¿esto qué quiere decir la puntuación de 12? Que es nivel de clasificación de riesgos es medio. O sea, necesita atención, pero no es crítico. Las recomendaciones de mitigación podrían incluir las copias de seguridad que ya hablamos y la monitorización de la base de datos de la que
ya hablamos anteriormente. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero. A mí me toca hablar sobre el punto 5 de la matriz de riesgo que estamos presentando en este momento. Como nos damos cuenta, tenemos que el riesgo de acceso no autorizados a los sistemas, lo cual tenemos con una probabilidad de 4 e impacto también de 4, lo cual es alta, multiplicándose entre ellas, lo cual nos da un nivel de riesgo de 16. Es decir, es una categoría, un nivel alto, lo cual en este caso es bastante particular realmente este tipo de riesgo o novedades. El acceso no autorizado a los sistemas ocurre cuando personas sin permiso logran entrar a nuestras plataformas internas, lo cual puede ocurrir por varias razones. Vulnerabilidad en los controles de acceso, contraseñas débiles o compartidas también entre usuarios, entre colaboradores, y la falta de políticas de seguridad adecuadas. ¿Cómo sería el punto de vulnerabilidades en los controles de acceso? Si nuestros mecanismos para verificar quién entra al sistema no son sólidos, es más fácil que alguien sin autorización pueda acceder o entrar. Las contraseñas débiles o compartidas ocurren comúnmente, como mencionaba mi compañero Elías, por ejemplo, en sistemas de operaciones, en la parte de un call center, en los bancos, cuando se comparten las contraseñas o las contraseñas son muy débiles. Un ASD 123, 123 y el nombre, fechas de cumpleaños de la misma persona que tiene el usuario en sí. Entonces, eso es rápidamente detectable o, bueno, hasta por el lado de suposiciones se puede acceder diciendo, no, no creo que sea su fecha de cumpleaños. Y efectivamente hay usuarios que las colocan, lo cual eso es una contraseña súper fácil de vulnerabilidad y adivinar, lo cual compartirlas o realmente colocar contraseñas fáciles de adivinar automáticamente nos da ese punto de riesgo. Adicional, la falta de políticas de seguridad adecuadas es cuando no hay reglas claras en sí. Es decir, es más probable donde se cometen esos errores que comprometan a la seguridad. Hay un caso en particular que le pasó a un compañero de trabajo que nosotros en las redes, ¿verdad? Tenemos justamente el control. Él justamente pudo compartir su señal de Wi-Fi donde en este caso, desde su máquina, desde su laptop donde estaba conectado a la red del banco, toda la política de seguridad implementada en la red ya no existe en la del banco cuando se comparte desde el dispositivo, por ende debía haber sido bloqueado. Entonces, esos puntos de riesgo son los que se tienen en común en un banco como estamos viendo en el banco Manaví Amarillo. Un ejemplo preocupante realmente es cuando alguien accede u obtiene nuestros datos porque otro empleado le dio el permiso verbalmente sin seguir los protocolos establecidos. Normalmente puede ocurrir de que se le presta a algún usuario, se le presta las credenciales, donde a la otra persona a quien se la está otorgando no tiene realmente los roles correspondientes para acceder a dicha información y existe la extracción, el robo de datos, lo cual es muy riesgoso, muy negativo para el banco. Evaluando esto, como les mencionaba hace un instante, cuando estoy presentando ahorita justamente el cuadrito, ¿verdad? Es que tenemos la evaluación. La probabilidad es alta de 4 y el impacto es alto. Es decir, obtenemos un riesgo de 16, lo cual es considerado alto. Es decir, es muy probable que ocurra y las consecuencias sean significativas. Adicional a eso, justamente también tenemos las consecuencias potenciales. ¿A qué vamos eso? Es decir, si es que llegase a realmente a tener acceso no autorizados a los sistemas, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuáles serían las consecuencias? Es que la información personal y financiera de los clientes podría ser expuesta o alterada. Adicional a eso, los clientes podrían perder la confianza del banco, afectando la reputación y los resultados financieros. ¿Quién querría tener el dinero? ¿Quién querría tener la información de uno, de cuánto tiene, cuánto no tiene? Si esa información se filtra, se expande, cada persona o personas pillas puedan tenerlo. No sería factible, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, o algún cliente tiene algún tipo de dato, por ejemplo, que le llega algún tipo
valor a la cuenta, tiene una excelente venta, le va muy bien en el emprendimiento y personas saben cuánto ganas mensualmente, personas saben cuánto tienes en la cuenta y o cuándo vas a sacar realmente el dinero, ahí cuando vienen esos inconvenientes, los asaltos, los robos. Entonces, eso es un compromiso muy fuerte realmente. El banco debe tener esos datos muy cifrados para que no ocurra este inconveniente. Tenemos justamente adicional a eso la sección de mitigaciones. Esta parte para mitigarlo, si nos damos cuenta, tenemos asimismo explicando en este documento, tenemos varios puntos. Sin embargo, voy a enseñar el cuadro. Correcto. Realmente tenemos este cuadro donde quiero indicar en sí los beneficios o las formas como vamos realmente a mitigar en sí esto. Por ejemplo, tenemos el autenticador multifactor, que es decir, realmente es una verificación, como se le puede decir, de dos pasos para acceder a sistemas críticos. Justamente es una verificación que te da que primero tienes que colocar la contraseña y luego, al parte de eso, te llega un código al celular para poder aprobar el acceso, para poder ingresar apenas. Lo cual, ¿qué tenemos como beneficio con este punto, verdad? Con el autenticador multifactor, es que aumenta la seguridad y dificulta a las personas no autorizadas a acceder, incluso si aún así tienen tus credenciales. Tenemos asimismo también lo que es reuniones de seguridad. Entre ellas, las reuniones de seguridad es capacitar realmente al personal, ¿verdad? De que no accedan a links, a URLs que no vengan de correos oficiales, que no sean netamente del banco. Por ejemplo, si estás en el banco y viene un correo externo de algún dominio que no tiene nada que ver con la compañía, no acceder. Puede ser phishing, pueden ser ransomwares, pueden ser virus. Entonces, adicional a eso, también tenemos el control de acceso basado en roles, que es justamente esto. El control basado en roles es asignar los permisos a los usuarios según sus responsabilidades específicas dentro del banco. Con esto podemos mitigar realmente ese inconveniente de los accesos no autorizados a los sistemas. Lo cual tenemos como beneficio en este punto de control es que limita el acceso a la información sensible y solo se la permite al personal que realmente lo necesita o trabaje con ello, reduciendo así el riesgo interno. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos el cifrado de datos. ¿El cifrado de datos en qué nos ayuda? Es justamente en sí la información pasándola, convirtiéndola en código para que solo pueda ser leído con una clave correcta. Entre esos, justamente el beneficio que tenemos es que si llegasen a interceptar nuestros datos, no podrán entenderlos sin la clave de cifrado. Las cosas que también se pueden aplicar justamente los cifrados de datos es que en las bases de datos, por ejemplo, las credenciales tienen sus users y las passwords, sus contraseñas común y corrientes, ¿cierto? Pero esta se las filtra o se las cifra con hashes, con hash uno, con SHA-1, asimismo, para que puedan netamente no estar expuesta la contraseña textualmente hacia la persona en sí administrador de base de datos. Él mismo tendría el hash uno y el SHA-1 para que se pueda cifrar esas contraseñas y que ni él mismo tenga el acceso, porque no sería necesario. Cada usuario realmente tiene su usuario y su contraseña y el administrador de base de datos realmente no tendría nada que ver con esas credenciales. Eso sí, tendría que hacer su respectivo backup. Adicional a eso tenemos también la actualización de software y parches. No olvidemos que en sí mantener todos los sistemas como aplicaciones al día nos ayuda a corregir y a no tener vulnerabilidades en sí en el sistema para netamente que nos puedan robar los datos, pues no, los accesos no autorizados. ¿Qué tenemos como beneficio la actualización de software y parches? Es que reduce las oportunidades a los atacantes a aprovechar cualquier brecha para ingresar al sistema. Eso es lo bueno. Y adicional a eso, las capacitaciones, como mencionaba, de ciberseguridad. ¿Por qué es clave realmente esto? Es que así los empleados están informando en cualquier línea de defensa cómo realmente se debe actuar cuando se ve expuesto a este tipo de inconvenientes o novedades. ¿Qué nos da como punto de acción? Es ofrecer talleres, materiales sobre buenas prácticas de seguridad, como netamente detectar intentos de phishing, como comentaba lo del correo, o entre otros. ¿Ya? Con ello, justamente tenemos lo que es varios puntos, ¿verdad? Que son, tenemos para script,
Duo Security, que realmente estos son los recursos que podemos utilizar si nos damos cuenta, por ejemplo, para cada una de ellas. El Duo Security, la parte de seguridad de Microsoft Teams, es para las reuniones de seguridad, por ejemplo, que se utiliza bastante. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Si nos damos cuenta, cada uno tiene su punto de tiempo de cada cuánto hacerlo, lo cual la parte de aquí de accesos no autorizados, como es altamente, ¿verdad? Tenemos un punto alto, hay que hacerlo periódicamente. Es decir, el riesgo de acceso no autorizados es alto y tiene un potencial de causar daños bastante serios. Sin embargo, implementar estas medidas de mitigación podemos reducir considerablemente tanto la probabilidad que ocurra como su impacto. Recordemos, es fundamental que todas las organizaciones estemos comprometidos con la seguridad. Normalmente los errores son humanos y no casi la parte de la máquina. Entonces, no solo se trata de tecnología, la parte de seguridad, sino también el comportamiento y cultura, en especial dentro del banco. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jimmy Bastien Ramírez y vamos a hablar sobre lo que es la matriz de riesgo. Por último, tendríamos lo que es las interrupciones por fallo de energía. Sabemos que tiene una probabilidad alta de 4, ya que es común que ocurra en nuestro entorno. Entonces, su impacto es bajo a 2 porque bien sabemos, el banco cuenta con medidas de contingencia que permiten una rápida recuperación por esta razón. El nivel de riesgo total vemos que es de medio 8, aunque no es un riesgo más alto en nuestra evaluación. Sabemos bien que es muy crucial asegurarnos de que el banco pueda seguir operando durante un corte de energía. Tenemos lo que es la mitigación en esta tabla de acá. Vamos al último. La medida de mitigación, como bien vemos aquí en la tabla, nos ayuda para reducir el impacto de las interrupciones eléctricas. Se han implementado varias medidas de mitigación. Una de ellas es el sistema de energía interrumpido, más conocido UPS. Bien sabemos que este sistema nos garantiza que durante un corte de energía, los sistemas críticos del banco pueden seguir operando por un tiempo limitado, lo que permite un apagado seguro o una transición a los generadores de respaldo. Tenemos lo que son los generadores de respaldo. Bien sabemos, estos generadores entran en una función de manera automática si la interrupción se extiende. Bien así, nos asegura que los servicios críticos sigan operando sin interrupciones. Vamos a la redundancia en la infraestructura eléctrica. Eso nos permite diseñar un sistema con múltiples fuentes de energía o también unas rutas alternas que ayuda a evitar fallos completos en la operación. Por último, tenemos lo que es las pruebas periódicas. Esta, como bien sabemos, realizan las pruebas periódicas para poder asegurarse de que los sistemas de respaldo y los planes de recuperación funcionen como se espera durante un corte de energía. Por último, tenemos lo que es recursos y tiempo. Como se detalla en la tabla, los recursos que utilizamos para implementar estas soluciones tenemos como primero el APC Smart UPS. Bien sabemos que es un sistema de energía interrumpida. Vamos al segundo, que son los generadores Caterpillar. Estos nos proporcionan lo que es energía cuando el sistema falla. El cifrado de datos. Esto es para proteger la información mientras se utilice el sistema de respaldo. Tenemos lo que, por último, tenemos el Schneider Electric Redundant Power Solution y CERTO. Estos nos sirve para gestionar la redundancia y el monitoreo.
Todo esto se puede implementar, podríamos poner, como vemos aquí en la tabla, en un periodo de 2 meses, lo que nos garantiza que el banco esté protegido rápidamente contra los cortes de energía. Para finalizar, es importante destacar que la gestión de riesgo es fundamental para garantizar la estabilidad y el éxito del Banco Manaví Amarillo. A lo largo de estos análisis, hemos visto que la entidad enfrenta una variedad de riesgos que pueden impactar negativamente tanto lo que es las operaciones internas como la confianza en los clientes. Entre estos riesgos encontramos fallos en los sistemas, accesos no autorizados y en particular las interrupciones en los servicios críticos debido a los cortes de energía. Todos estos factores tienen el potencial de generar grandes consecuencias, como la pérdida de información, la interrupción de servicios o incluso daños a la reputación del banco. Sin embargo, el banco en sí ha desarrollado lo que es la estrategia de mitigación que le permiten enfrentar estos riesgos de manera proactiva. Por ejemplo, la implementación de sistemas de respaldo de energía como el UPS y los generadores automáticos garantiza que el banco pueda continuar operando durante los cortes de energía y asegurando la continuidad de los servicios. Además, las tecnologías avanzadas de seguridad como el cifrado de datos y la autenticación multifactor, junto con la capacitación continua de los empleados, refuerzan la seguridad del sistema y mejoran la capacidad del banco para así responder rápidamente ante cualquier incidente. Por ello, la gestión de riesgos no es algo que se deba tomar a la ligera, ya que esto se trata de un proceso continuo que requiere una adaptación constante y un enfoque estratégico para así afrontar las amenazas que pueden surgir en el futuro. Con estas medidas, el banco no solo protege su operación actual, sino que también fortalece para enfrentar cualquier desafío que pueda presentarse. Muchas gracias.